leer Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y después de leerlo vamos a hacer una oración. Hebreos 11:1. Ya estamos todos ahí. Vamos a leerlo juntos. Vamos de pie, por favor. Dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Una vez más. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Pueden sentarse y entran a orar, que el Señor nos dé la palabra, el entendimiento de la palabra, hermano. Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Habiéndote alabado, bendecido tu santo nombre, Señor, como tú mereces, Padre bendito. Ahora, Señor, esta palabra tú has dado a mi corazón, Señor. Que no sea de mi carne, sino de tu espíritu, Padre Celestial. Porque tú conoces realmente el corazón de cada uno de nosotros. Y tú sabes de lo que tenemos necesidad cada uno. Padre Celestial, yo te pido en esta hora que no sea yo, sino tú, Padre, sobre mi boca. Que quemes mis labios con el carbón encendido de tu altar. Que yo solo sea un canal donde fluya tu palabra, Señor. Y que nos des el entendimiento, Señor, de esta palabra para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar de algo que aparentemente es algo que es la fe. Siempre estamos hablando de la fe. Es cierto, siempre estamos hablando de la fe, pero a veces no alcanzamos a comprender la profundidad que hay en la palabra de la fe. A este tema yo le puse la fe y las promesas. Amén. Efectivamente, así como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Y muchas veces no tenemos bien definido lo que es la fe. Decimos, no, pues la fe es creer solamente, yo creo, tengo fe, ¿sí? Pero dice aquí que es la certeza de lo que se espera, ¿sí? La convicción de lo que no se ve. Yo busqué el mismo texto en la Biblia Peshitta, dice así, dice que es la convicción de las cosas que se esperan, como si fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Amén. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado con personas y les has preguntado tú si se van a ir al cielo. Muchos dicen, sí, yo me voy al cielo. ¿Y por qué crees que te vas a ir al cielo? Porque yo tengo fe, yo creo en Dios. ¿Sí? Otros dicen, son más sinceros probablemente, ¿verdad? Les dice, ¿te vas a ir al cielo? Pues quién sabe, la verdad no lo sé. ¿Sí? No tienen la certeza de que se van a ir al cielo. Pero la Biblia nos dice que por fe en Cristo Jesús somos salvos. Amén. Por fe. Pero hermano, vamos a ser salvos por esta fe verdadera. Por la fe, como dice la Escritura, ¿sí?
porque tenemos la certeza, ¿sí?, de lo que se espera, ¿sí?, la convicción de lo que no se ve. Amén. La Biblia dice: bendito aquel que sin ver cree en mí. Aleluya. A nosotros, hermanos, nos ha bastado solamente creer a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios ha hecho que ese espíritu de fe esté en nuestros corazones y nos ayude para que nosotros seamos salvos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la fe, hermanos, ya que es algo muy importante, que es la base fundamental de nosotros, ¿sí? Porque, hermanos, desgraciadamente nos hemos dado cuenta de que habemos muchos hermanos que dicen: yo tengo fe, yo creo en Jesús, ¿sí? Pero, hermano, cuando vienen las circunstancias, o cuando realmente nosotros no hay un cambio en nuestra vida, no estamos mostrando realmente que tenemos fe. Una verdadera fe genuina es una verdadera fe que trae un cambio a nuestra vida. Amén. Cuando la mujer adúltera se acercó al Señor Jesucristo, ¿sí?, ella sabía que solamente Él podía salvarla, ¿sí? ¿Qué le dijo Jesús? Vete, tus pecados te son perdonados. Pero le dijo: vete y no peques más. No le dijo: vete y sigue haciendo nuevamente lo que sigues haciendo. Entonces, yo creo que en la vida de esta mujer hubo un cambio totalmente en su vida. Y eso es, hermano, cuando realmente nosotros hemos depositado nuestra fe en el Señor, hemos creído verdaderamente en su palabra, debe de existir un cambio en nuestra vida. Si no hay un cambio en nuestra vida, es que realmente no tenemos la fe verdadera. Amén. No tenemos la fe de la que habla la Escritura. Veamos qué nos dice Hebreos 11:6. Y si no tenemos fe, dice 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, ¿cómo nos tenemos que acercar al Señor? Creyendo verdaderamente en Él, confiando con todo nuestro corazón en el Señor y creyendo a las promesas que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque la palabra de Dios tiene promesas para todos aquellos que en Él creen. Así dice la palabra: promesas de vida eterna, promesas de que verdaderamente Dios va a actuar en cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros no lo creemos, hermano. A veces decimos: es que va a cambiar, mira, háblale de la... No, no cambia ni por nada, hermano. Nosotros mismos estamos declarando con nuestra boca, ¿sí?, que no va a haber un cambio, que no se va a acercar a Dios, ¿sí? Pero Dios nos da promesas para aquellos que verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces dice que si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Debemos de creer verdaderamente que Dios tiene poder y que el Cristo de ahora, el Dios de ahora, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que es el mismo Dios que estuvo con Abraham, que estuvo con Noé, que estuvo con Jacob, que estuvo con Daniel. Es el mismo Dios que está ahora con nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Porque Él, hermano, no envejece, Él no ha muerto, Él está vivo y Él está sentado a la diestra del Padre Celestial. Entonces debemos de creer, hermano, a las promesas del Señor y decir: sí, Señor,
Yo lo creo, Padre, yo lo creo. No lo veo, pero yo sé que es verdad, que es realidad. Amén. Vemos que nos dice Lucas 17, 5, 6. ¿Y qué debemos de pedirle al Señor, hermanos? ¿Qué debemos de pedirle a nuestro Dios? Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Sí? ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe cada día. Porque dice que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, moveríamos montañas. Y muchas veces, hermano, no vemos el poder de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos fe verdaderamente. Porque somos débiles. Porque flaqueamos en el momento de las debilidades, en las necesidades, en las pruebas, hermanos. Pero el Señor, aquí sus apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que cada día, hermano, de nuestra vida nos aumente la fe para que nosotros podamos ser cambiados y transformados y podamos caminar en fe. Dice que debemos de caminar por fe, ¿sí? No por vista, sino por fe en Cristo Jesús, porque vivimos bajo las promesas del Señor Jesucristo. Y la Biblia ciertamente, como yo les decía, habla de muchos hombres de Dios, ¿sí?, que fueron llenos de fe, creyeron a la palabra del Señor, y uno de ellos fue Enoc. Dice que Enoc fue traspasado y no vio muerte, ¿sí? Y no vio la muerte, y dice que fue llamado amigo de Dios. Había una relación tan estrecha entre Enoc y Dios, ¿sí?, que Dios no permitió que él viera muerte. Fue arrebatado, hermano. Fíjense que fe tan grande había en este varón, que no vio muerte y que fue arrebatado por el Señor. Hebreos 11:5 nos lo manifiesta. Podemos ir ahí. Quien encuentre puede darle lectura también. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. ¿Sí? También podemos ver la vida de Noé. También Noé creyó cuando Dios le habló, y todo lo que Dios le dijo a Noé, en aquel entonces no existía. Le dijo que iba a haber un diluvio, que iba a llover. Él no dijo, Señor, pero ¿cómo? Si solamente levanta un vapor, ¿sí?, sale un vapor de la tierra, ¿cómo es que va a caer lluvia del cielo? Él no le dijo nada, él simplemente obedeció. Y le dijo, Noé, haz un arca de estas medidas y vas a meter cada pareja, una pareja de cada animal, y entrarás tú y toda tu familia. Amén. Y Noé obedeció, hermano. Noé creyó a la palabra de Dios, ¿sí?, y ellos fueron salvos de ese diluvio. Entonces, vemos pues, hermano, que la fe traspasa, la verdadera fe traspasa los límites que nuestros ojos tienen. El alcance de nuestra mirada, nuestra vista es corta, hermanos, pero la vista que Dios tiene para cada uno de nosotros es larga, es grande, hermanos. Veamos que también nos dice ahí mismo, ahí está Hebreos 7, podemos leerlo, 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y
fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. También podemos ver a Sara, Hebreos 11:7, podemos ir ahí. Perdón, 11:11. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel y lo había prometido. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Sara lo creyó, que tendría un hijo, aún a su edad que ella tenía, aún a esa edad avanzada. Lo creyó porque sabía que el que lo estaba prometiendo era fiel. Amén. La palabra de Dios nos enseña, dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él nos promete, hermanos, Él lo cumple. ¿Acaso no nos dice la palabra de Dios? Todo lo que pidierais al Padre en el nombre de Jesucristo os será dado. Amén. Entonces debemos de creer pues que Dios tiene poder y que para Él nada es imposible. Entonces, hermanos, vemos que estos hombres de fe creyeron y vieron cumplidas las promesas de nuestro Dios. Podemos ver también al Padre, ¿sí? Al Padre Abraham, el cual creyó a las promesas de Dios. Dice Hebreos 8:11, veamos allá, Hebreos 8:11, en donde Dios hizo que Abraham saliera de su tierra sin decirle a dónde lo iba a llevar. Le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Y él obedeció, él creyó, sin preguntarle, Señor, ¿pero a dónde me vas a llevar? Simplemente Abraham obedeció. Hebreos 8:11. 11:8, perdón, 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sí? Por la fe, dice Abraham, por la fe que puso en Dios, creyó que a pesar de su edad avanzada, Dios le iba a dar un hijo. Por la fe, Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac en sacrificio, Abraham obedeció. Amén. Abraham obedeció a Dios, pero él tenía una promesa de fe, que su simiente sería grande, ¿sí? Que sería multiplicada, pero él obedeció a lo que Dios le ordenó. Y Dios, viendo, hermanos, la obediencia de Abraham, no permitió que llevara en sacrificio a su hijo. Simplemente quiso probar su fe y su obediencia. Y muchas veces nosotros, hermanos, el Señor nos pone en circunstancias difíciles, en las cuales Dios lo hace con el propósito de probar nuestra fe y nuestra obediencia, aunque vaya contrario a nuestros deseos, aunque sean contrario a lo que nosotros anhelamos. Tenemos que aprender a obedecer y a tener fe en Dios. Amén. Es muy importante, hermanos. Entonces, por lo tanto, hermanos, Dios hizo un pacto con Abraham, por el cual nosotros ahora somos hijos de Abraham por la fe. Veamos qué nos dice Gálatas, capítulo 3, versículos 6-9.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. ¿Se da cuenta usted? Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Nosotros somos hijos de fe o somos hijos de Dios a través de la ley? Somos hijos de Dios a través de la fe. ¿Sí? Y por Abraham nosotros nos hemos constituido hijos de Dios. ¿Sí? Porque por fe sois salvos en Cristo Jesús. Aleluya. Alabe a Dios, hermano, y gócese, porque solamente por creer con todo nuestro corazón Dios nos ha dado esa promesa de vida eterna. Amén, gloria a Dios. Veamos qué nos dice Gálatas 3:11 también. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente, pues, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, el justo por la fe vivirá. Dios nos llama justos por cuanto Cristo Jesús nos ha justificado de nuestros pecados. No porque realmente seamos justos, hermanos, sino por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, y que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, somos salvos. Amén. Hermano, ¿cómo se desarrolla esta fe? ¿Cómo podemos desarrollar la fe en cada uno de nosotros, en nuestra vida? Veamos qué nos dice Romanos 10:17. El encuentre puede darle lectura. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Queremos que la fe de cada uno de nosotros se desarrolle, que cada día crezca más y más. Dice que viene a través del oír, ¿sí? Y el oír por la palabra de Dios. Es importante, hermanos, por eso se les exhorta a que vengan al servicio, porque leemos la palabra de Dios, juntos discernimos la Escritura, hermanos, y a través de ella va a entrar fe en cada uno de nuestros corazones, para que crezca día tras día, ¿sí? Entonces, a través del oír viene la fe. Dijimos, pues, hermanos, entonces, que la fe es creer y confiar plenamente en Dios y en las promesas de nuestro Dios, no importan las circunstancias que estemos pasando, no importa en dónde estemos, pero recuerde que dice la palabra del Señor en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿y qué dice? Y nada me faltará, nada. Lo debemos declarar con fe. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, y si nosotros lo declaramos con nuestra boca, así será. ¿Sí? Entonces, debemos realmente de cada día acercarnos, estar en la iglesia constantemente para escuchar la palabra del Señor. Vemos Gálatas 3:29 también. Vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Herederos. Aquellos que tienen padres y tienen hijos, ¿a quién le heredan sus cosas? A los hijos, ¿verdad? Entonces, si somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de las promesas que Él ha hecho
a todos aquellos que en Él creen. Vamos a ver Juan 3:16, muchos ya se lo saben, los que no se lo sepan vayan ahí. Y esa es la promesa más grande que Dios el Padre a través de Jesucristo nos ha dado. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es la promesa más grande que Dios le da a cada persona, a cada individuo que realmente cree en el Señor Jesucristo. Dice que tal es el amor del Padre Celestial que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Cree verdaderamente que tiene la vida eterna? Amén, gloria a Dios, porque el Señor así lo ha revelado, así nos lo ha dicho. Entonces, nos constituimos hijos de Dios legítimamente cuando creemos en el Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice Juan capítulo 1, del 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, 13. los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, ¿a quién les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dejamos de ser criaturas de Dios, creación del mundo, criados por Dios, para constituirnos hijos de Dios y por tanto herederos de la promesa del Señor Jesús. Amén. Veamos también cómo confirmamos nuestra fe. ¿Cómo podemos confirmar nuestra fe? Dice la palabra que es a través de la declaración de nuestra boca. Romanos 10, del 8 al 11. Romanos 10, del 8 al 11. Mas Él dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén. Dice que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa, ¿sí?, para salvación. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Creemos realmente que esta palabra es verdad? Es una promesa del Señor. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, dice la palabra de Dios. Pero verdaderamente tenemos que creer con todo nuestro corazón, sin dudar. ¿Sí? Entonces, hermanos, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Por lo tanto, nosotros también tenemos que creerlo. A través de nuestra fe, hermanos, si nosotros tenemos fe, dice la palabra de Dios, que a través de nuestra fe serán alcanzados nuestros familiares también. Hechos 16, 31, 32. Hechos 16, 31, 32. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa.
Amén. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no solo dice, y serás salvo tú, dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Lo creemos. Amén, hermano. Lo creemos, y por cuanto lo creemos, lo tenemos que declarar con nuestra boca para que el Señor lleve a cabo, porque Él lleva a cabo sus promesas. Pero si nosotros no lo creemos, no van a ser salvos, y aún nosotros mismos vamos a perder nuestra propia salvación. ¿Sí? Hermano, como testimonio yo le voy a decir algo, porque en mi vida, a través del tiempo que tengo de conocer la palabra del Señor, cuando yo me convertí, cuando yo conocí la palabra de Dios, yo leí esta escritura y decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo lo creí, hermano. Cuando yo recibí al Señor, yo aún no me casaba, tenía luchas con mi familia, porque ellos eran católicos, ¿sí? Yo tenía otra enseñanza diferente, yo no conocía la Biblia, yo solamente iba a lo tradicional, así como nos enseñaban, a ir a misa los domingos, a confesarse, a congregarse, pero mi vida era una vida del mundo. Pero el día que el Señor le plació traerme a sus plantas y darme a conocer la palabra de Dios, y yo leí la palabra y sentí la palabra de Dios en mi corazón, y yo declaré con mi boca que sí recibí a Jesús. Sí, Señor, yo creo en ti. Si realmente eres tú, Jesús, el Dios verdadero, creo en ti y te recibo en mi corazón. Y pocos días después, esta palabra llegó a mi corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. También, hermanos, tuve mis pruebas, tuve mis luchas, y en el Salmo 27 también encontré ahí, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y yo dije, Señor, tú no me vas a dejar. Aunque mi padre y mi madre y mis hermanos, Señor, me rechacen, pero no te voy a dejar, Señor. Y yo declaro con mi boca la promesa que yo he visto en tu palabra. Porque dice que si yo creo, ellos también van a ser salvos. Y yo lo creí, hermano. Y me aferré y caminé. Empecé a dar mis pequeños pasos, hermano, a través de la fe, creyendo en el Señor. Lloraba por mi madre, lloraba por mis hermanos, y poco a poco el Señor los fue añadiendo a su palabra. Amén. Ahí está mi madre, ahí está mi hermana, otro hermano que falleció, también el Señor lo alcanzó. Entonces podemos ver que Dios cumple todas sus promesas. Amén. Y a través del tiempo y que fui yo creciendo en la palabra del Señor, yo anhelé el deseo de servir a Dios con mi esposo y mis hijos. Y yo le dije al Señor, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo lo declaraba, hermano, siempre, todos los días en mi oración le decía, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mire, hermano, yo le doy gracias a Dios porque aquí está mi esposo sirviéndole al Señor. Aquí están mis hijos sirviéndole al Señor. Amén. Yo no lo veía en aquel entonces, pero yo lo declaraba porque tenía fe en el Señor. ¿Podemos declararlo todos nosotros? Aleluya. Esa es la fe que el Señor quiere que tengamos. Y podemos ver, hermano, muchos milagros, muchas sanidades. Podemos ver un avivamiento en este lugar, un gozo, algo tremendo, pero si verdaderamente tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Si nos aferramos a lo que esta palabra dice, hermanos. Yo lo creo, Señor. Yo creo, Señor, que tú lo vas a hacer. Porque para ti nada es imposible. Amén. Si oramos creyendo, dice la palabra de Dios, que recibiremos. Marcos 11, 23, 24. Entonces, a través de la oración, Marcos 23, 24.
11, 23, 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que te dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. ¿Cómo lo vamos a recibir? Orando, dice la palabra de Dios. Orando constantemente. Orando sin cesar, dice la palabra del Señor. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Aleluya. Entonces, creemos a la palabra de nuestro Dios. Y Dios promete, hermano, darnos señales a los que creen y a los que tienen fe en Él. Marcos 16, 17, 18. ¿Pueden leerlo, por favor? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Lo cree, hermanos? Lo creemos, ¿verdad? Lo creemos, dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo creemos, hermanos, y lo hemos visto por la gracia y la misericordia de Dios. Lo hemos visto que Dios ha sanado en este lugar. ¿Cuántos tienen la prueba de sanidad en sus vidas? Levante su mano. Amén, gloria a Dios. Sí, hemos sido sanados por el poder del Señor. Hemos visto milagros por el poder de Dios. Lo de la hermana Alejandra fue un milagro de Dios, ¿sí? Que rebatió a la medicina, hermanos. Rebatió al hombre y mostró un milagro en su vida, hermanos. Sí, pero es necesario que verdaderamente busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Dios a mí, hermanos, me sanó de mis ojos. Cuando yo recién me convertí, yo usaba lentes de contacto desde los 13 años. Hermanos, yo ya estaba pues fastidiada, por así decirlo. Yo decía, Señor, y cuando yo me hice cristiana, hermano, y tuve la oportunidad de ir a algunas campañas y oraba por los enfermos, yo decía, Señor, sáname. Yo quiero que tú me sanes de mis ojos. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Y siempre le decía, y bueno, no veía nada en mis ojos, y volvía a pasar otro tiempo, y yo le volvía a decir al Señor, y siempre constantemente yo decía, sáname, Señor, yo quiero que tú me sanes de mis ojos, yo quiero ver tu mano de poder sobre mis ojos, Señor. Y así transcurrieron muchos años, hermano, pero nunca dejé de decirle al Señor eso. Siempre lo tenía yo presente. Yo le decía, sáname, Señor, yo quiero que sean tus manos sobre mis ojos. Y hubo una vez cuando fui al doctor, tenía una infección después de que el doctor me dio un medicamento y me dijo, ¿sabes qué? Hay un tipo de operación así que el ojo se hace como un pastelito, se corta y se puede operar. Pero tienes pues mucho menos, vas a, no, hasta donde te quede tu operación y vas a usar lentes. Y yo le decía, no, Señor, yo no quiero que mis ojos me hagan así. Yo quiero que tú me sanes. Y yo seguía insistiendo, hermano. Yo seguía insistiendo al Señor. Hasta que un día dice el médico, ¿sabes qué? Hay una nueva operación que es con rayos láser. Dice, y es algo tan rápido y tan eficiente. Pero tú tienes mucho aumento, después. Te vamos a operar si tú quieres, pero te va a quedar todavía aumento en tus ojos, ¿sí? Pero ya puedes usar unos lentes de armazón que tengan
pues ya no se verían tan gruesos, sino están más ligeros y ya no se ven mal. ¿Tú qué dices? Y yo le empecé a preguntar, bueno, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cómo es eso? Me explicó todo. Hubo algo dentro de mi corazón que entró ese deseo. Pero yo le dije, Señor, pero aunque no sea mi deseo, Señor, yo te recuerdo, Padre, que yo quiero que seas tú el que ponga tu mano sobre mis ojos. Me dijo el doctor que costaba en aquel entonces 15,000 pesos. Yo llegué, le platiqué a mi esposo, le platiqué a mi madre, y dice, hija, pues vamos a orar al Señor. Si es de Dios, Dios va a proveer, Dios nos va a dar las señales para que te opere. Empezamos a orar, hermano. Empezamos a orar a Dios, y así como yo se lo digo, hermanos, en ese entonces, pues acabábamos de comprar nosotros un carro, no teníamos dinero, los 15,000 pesos para la operación. Mi esposo dice, bueno, podemos ir juntando poco a poco hasta que ya esté la cantidad, pues vamos y hablamos con el médico. Pero primero vamos a orar. Y estuvimos orando, hermanos, durante una semana. Fui al banco, yo iba a hacer un cambio en el banco, iba a cancelar la cuenta que yo tenía, y estaba yo esperando solamente que se cobraran los cheques que yo ya tenía girados. Me iban a quedar solo 300 pesos ahí, y ya que se cobraran los cheques, yo iba a retirar esos 300 y iba a cancelar mi cuenta. Cuando fuimos al banco, hermano, después de esa semana que estuvimos orando a Dios, llegamos al banco, yo pedí una hoja de corte para checar los cheques, pedí primero mi saldo, y me dijeron que tenía yo 15,300 pesos. Voy y le digo a mi esposa, sabes que no se han cobrado los cheques porque hay 15,300, pero ya se pasaron la fecha, ya deberían de haberse cobrado. Pues pedí una hoja de corte. Pido una hoja de corte, hermanos, y los cheques todos estaban cobrados. Ahí en el banco había 15,000 pesos. Y a veces, hermanos, actuamos incrédulamente. Y dije, ay, Señor, ¿será posible? Ay, no puedo creerlo. No creo. A lo mejor alguien se equivocó y depositó a mi cuenta y al rato los van a quitar. No. Y ahí está, pero nos vamos a estar orando, Señor, si esto es tuyo, Señor, ahí van a estar. Hermano, la siguiente semana fuimos y volvimos a checar y ahí estaban los 15,000 pesos. Yo digo, gracias, Señor, porque tú me los estás dando. Amén. Y ahí están esos 15,000 pesos. Nadie reclamó durante ese tiempo. Y hablé al médico y dije, doctor, prepare todo porque me voy a operar. Hermanos, nos fuimos a la Ciudad de México. No quiero hacerle largo esto, pero quiero decir algo. Entramos y todo el tiempo orando al Señor. Señor, tus manos sobre mis ojos, Señor. Y si tú abriste este medio, Padre, tú lo vas a terminar. Porque la obra que tú haces, la haces completa, Señor. ¿Sí? Hermanos, me operaron. El doctor, ya nos venimos y me dijo, me puso unos lentes de rejilla. A través de ellos yo podía ver, veía clarito así, del ejército se puso él algo ahí para que yo vea. Y me dijo él, vas la próxima semana porque voy a checar qué graduación te quedó para mandarte a hacer tus lentes. ¿Sí? Iba a checar la graduación en la que me quedaron mis ojos. Y yo decía, Señor, tú eres un Dios de poder, Padre, y lo que tú haces lo haces completo. Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Hermanos, cuando fui a la cita para que checara mis ojos, el doctor estaba sorprendido, porque nada de miopía había en mis ojos. Aleluya. ¿Quién lo hizo, hermano? Lo hizo el Señor. Porque yo le dije, Señor, tus manos sobre mis ojos. Y hasta el día de hoy, hermano, yo no uso lentes para ver de lejos, porque yo no veía aquí donde está la hermana, donde está el hermano Tito, hermano, yo ya no veía claro. Yo veía a las personas, pero las veía borrosas. Y el Señor me sanó de mis ojos. ¿Sí? Esos son los milagros, hermano. Ese es el poder de Dios cuando verdaderamente confiamos en el Señor. Pero no debemos de desesperarnos. Dios tiene su tiempo para todo. Lo único que tenemos que hacer es seguir pidiéndole a nuestro Dios y creer verdaderamente, porque Dios es un Dios de poder.
¿No dice la palabra de Dios? No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Y la hemos visto. Y la podemos seguir viendo, hermano, si nosotros somos fieles y obedientes a nuestro Dios. ¿Amén? Por ahí algún hermano decía, ¿por qué siempre nos estás hablando de los hombres de la Biblia? Eso ya pasó, eso ya quedó atrás. Los mencionamos porque la Escritura los menciona. Y lo mencionamos porque el mismo Cristo es el mismo de hoy. Pero también en estos tiempos el Señor sigue haciendo obras como las que el Señor ha hecho y lo que yo les he dicho. Leía yo un libro donde unos misioneros decían, en el año de 1945, leyeron la autobiografía de un pastor, Hudson Taylor, misionero de China, hermanos, y de Jorge Müller, el cual dice que sostenía a miles y miles de huérfanos sin ningún recurso. Él solamente dice que oraba a Dios, pero él no le pedía a la gente para sostener a los huérfanos. Solo oraba a Dios y Dios enviaba todas las provisiones para esos niños. ¿Sí? Oraba, solamente oraba y le pedía al Señor. Podemos ver el milagro de los panes, ¿verdad? Cuando aquella multitud estaba a los pies de Jesús también y les decía, hay que darles de comer. Señor, ¿pero qué les vamos a dar si solamente hay 5 panes y 3 peces? Vamos a orar. Y oraron por los alimentos y todos comieron y aún sobró, dice el Señor. Entonces, así podemos ver que este misionero, este hombre que Dios había puesto en su corazón, recoger huérfanos, ¿sí? Y dice que él no contaba con recursos suficientes, pero él decía, Señor, estos niños son tus hijos también. Yo no tengo para darles de comer, pero tú sí tienes, Señor, y tú vas a proveer. Y todos los días llegaba alimento, todos los días llegaba gente con comida para que ese lugar fuera alimentado. Amén. Dicen los hermanos misioneros que leyeron la autobiografía de estos hombres de Dios, que despertó en ellos ese deseo, ese anhelo, y que su fe creció más y más. También en el año de 1956, me parece, sí, 56, también dice que 5 jóvenes misioneros decidieron irse a una tribu de Honduras a llevar el evangelio. Iban a ir a una tribu de hombres caníbales. E instantáneamente, hermano, en cuanto ellos llegaron ahí, poco tiempo duraron ahí, porque estos hombres los mataron. La familia de ellos, hermano, se dieron por enterados, y una esposa de estos muchachos, movida por el Espíritu Santo de Dios, escribió un libro. ¿Sí? Escribió un libro en donde relataba ese deseo, ese anhelo de estos jóvenes misioneros por salir y predicar la palabra de Dios a esos lugares. ¿Sí? Jóvenes fieles que amaban a Dios y que dejaban a su esposa, que dejaban a sus hijos, dejaban sus casas y sus comodidades para salir a predicar la palabra del Señor. Movida por el Espíritu Santo, dice que esta mujer escribió 2 libros. Se llamaba el libro Portales de Esplendor. Para los que tengan oportunidad, léanlos. Y a través de este libro, hermano, muchos hermanos, muchos jóvenes fueron tocados por el Señor, ¿sí? Fueron tocados por el Señor y se hicieron hombres servidores de Dios.
dando su vida por el Señor. Amén. Como decía la palabra del Señor, que tenemos que, así como el Señor dio su vida por nosotros, así también nosotros tenemos que dar nuestra vida por nuestros hermanos. Amén. Muchos. Entonces podemos ver, hermanos, en estos tiempos, que el Señor Jesús, que Dios se sigue moviendo, ¿sí? Y que sigue tocando los corazones de estos hombres de Dios. Yo leía un libro también de un misionero, de un pastor, John Bishop, un hombre de mucha fe, también que ha trabajado en la obra de Dios y que veía la mano del poder de Dios sobre su vida y sobre su iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Creer, hermano. Queremos ver milagros, queremos ver sanidades, queremos ver nuestra vida transformada. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que esforzarnos por buscar día tras día al Señor. Vivir una vida íntegra delante de nuestro Dios. Vemos aquí, hermano, pues, como les mencionaba, entonces, es cierto que mencionamos a los hombres de la Biblia, porque para eso están puestos en la Escritura. Hombres de bien y hombres de mal. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Por eso es que están en la Escritura. Y la Biblia es la base de nuestra fe. Amén. Y para ir terminando, hermanos, vamos a leer Hebreos 12, 1, 2. Hebreos 12, 1, 2. ¿Ya estamos ahí? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto mediante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermana Lulú, hermana, no se mojen. Métanse que él sigue. Aquí él sigue. Dice el 1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Enoc, Abraham, Moisés, Daniel, Noé, son testimonios del poder de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dice, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice la palabra del Señor, dame a mí tus cargas, entrégamelas. No debemos de cargar nosotros, sino hay que entregárselas a Dios para que podamos avanzar. Debemos de quitar todo pecado que haya en nuestras vidas para que podamos avanzar. Corramos pues, dice la palabra del Señor, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Corramos con paciencia. No vamos a correr
desesperadamente. Vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en quién, en Jesús. No vamos a poner los ojos en el hermano, en la hermana, en fulano, en fulana, en nadie, sino en Cristo Jesús, que es el que nos ha dado las promesas de vida eterna, que es el que pagó el precio de nuestros pecados. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Entonces ya no vamos a poner la mirada en nadie más que en Cristo Jesús. No la ponga en su esposo, no la ponga en su esposa, no la ponga en sus hijos, no la ponga en el pastor. Póngala en Jesús, porque Él fue el que dio la vida por usted. En Jesús, porque a través de Él vamos a tener vida eterna. En Jesús, porque Jesús es el que ha dado todas las promesas para aquellos que en Él creen. Amén. Nuestra fe debe estar puesta pues solamente en Cristo Jesús, hermano, que es nuestro Salvador. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Amén. Vamos a luchar, hermano, porque sabemos que tenemos esta vida eterna, que no vemos, pero sabemos que la tenemos a través de Jesús. Que allá en el cielo hay un lugar celestial donde dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que las calles son de oro y el mar es de cristal, en donde ya no hay oro, no hay sufrimiento, hermano. ¿Lo creemos, hermanos? Tenemos que pelear esta batalla. Tenemos que luchar para poder alcanzar esa vida eterna. Porque ¿dónde iremos sin Cristo Jesús? Pedro le decía, Señor, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar? Le dice, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Pero ¿a dónde vamos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Puesto los ojos en Jesús, hermano, y peleemos esta batalla para poder alcanzar la vida eterna. Segunda de Timoteo 4:7-8. Fuerte, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Sí? He peleado la buena batalla. Que podamos decir nosotros, hasta que el Señor nos llame, Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ahora lo único que me espera, Señor, es recibir la corona de justicia, la cual me darás tú, Señor juez, en aquel día, y no solo a mí, sino a los que esperan tu venida. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a leer el último versículo, Hebreos 10:35-38.
vamos a leer todos juntos. Hebreos 10, 35 al 38. ¿Ya estamos listos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Amén. El justo por la fe vivirá.